Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje al Sentido, el programa de podcast de conversaciones con sentido. Hoy tenemos con nosotros a Iván Agulló. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Javier. Iván, es un privilegio tenerte. Iván estudió física en la Universidad de Valencia. En 2009 obtuvo el premio extraordinario de doctorado por su tesis de física teórica en la misma universidad. Ha trabajado como investigador en el Center for Gravitation and Cosmology de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, en el Center for Theoretical and Observational Cosmology de la Universidad Estatal de Pensilvania y el Center for Theoretical Cosmology de la Universidad de Cambridge, donde trabajaba Stephen Hawking. Actualmente reparte su tiempo entre la docencia y la dirección de un grupo de investigación en la Universidad Estatal de Luisiana, donde estudia diversos aspectos de la gravitación y la cosmología. Entre otros libros, ha publicado Más allá del Big Bang, que es un libro, un breve recorrido por la historia del universo, que ya va por la tercera edición. Y no está mal, Iván, ¿no? No está mal toda tu trayectoria. Sí, sí. Bueno, paso a paso. Muy bien. Iván, para conocerte un poco mejor, em, ¿cuáles dirías que son las tres cosas más importantes en tu vida? Uh, pregunta profunda y complicada. Bueno, así a bote pronto, evidentemente, mi familia, quizá en el top, o seguramente, seguro en el top. Eh, eh, la ciencia, el pensamiento, mi trabajo como académico y intelectual, ¿no? De sacar provecho a ese don que tenemos los seres humanos, que es la razón. Pienso que forma una parte esencial de mi vida y no me veo sin ella. Y la tercera, pues bueno, imagino que la salud, porque sin esa tercera, las otras dos no pueden tener lugar. Muy bien. Gracias, Iván. Vamos a empezar con una pregunta que nos sale frecuentemente en una cena que hacemos con unos amigos que son filósofos y científicos. Y sale frecuentemente, ¿y qué es la siguiente pregunta, Iván? ¿Crees que conocemos ya buena parte del universo? Por decir, el 90 o el 99% del universo, o crees que apenas conocemos nada del universo? Por ejemplo, el 0,1% del universo. ¿Qué responderías ahí? Digamos, si pienso en a nivel práctico, tendría que responder el 1, el 0,1, incluso menos por cien, porque si no dejarían de pagarme, ¿no? Perdería mi trabajo si ya lo supiésemos todo, ¿no? Pero bueno, ahora un poco más en serio, sin ninguna duda, conocemos muy poco, poquísimo del universo. Tenemos parametrizado la parte que no conocemos, que ni siquiera sabemos de qué está hecha, como la energía oscura y la materia oscura, que sabemos que constituyen el 75% bueno, el 70 y pico por cien la energía oscura y un 20 y pico más por cien la materia oscura. O sea, casi rozando el 95%. Sabemos que hay cosas ahí que no sabemos ni lo que son, y eso hablando del universo observable, que es la pequeña porción del universo a la cual tenemos acceso con nuestros telescopios. El universo, pensamos con bastante seguridad, que es vastamente mayor que la parte que vemos. Entonces, si de la parte que vemos ya el 95% no tenemos idea y esa parte es solo una pequeña isla en la inmensidad, pues ahí tienes la respuesta. Muy bien. Vamos a empezar, Iván, con algún apunte básico de física, ¿no? Que esto lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? Como en el siglo XIX, con Newton, se creía que el universo era determinista, se creía que el espacio era meramente un contenedor y se creía que el tiempo era lineal, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué pasa con todo esto en el siglo XX cuando llega Einstein y la física cuántica?
Bueno, ciertamente, la ciencia, digamos, pre-Newton y pre-cuántica estaba basada en, o sea, pre-Einstein, quería decir, y pre-cuántica estaba basada en los pilares de Newton, que Newton cambió radicalmente la ciencia, es el creador de la ciencia moderna, ordenada, digamos, axiomática, y en particular, como has dicho, de las ideas de espacio y tiempo. Eh, hasta tal punto que esas ideas se nos inyectan en la mente desde que somos niños y si le preguntas a una persona aleatoria en la calle qué es el espacio y el tiempo, responderán de acuerdo a las ideas de Newton. Son dogmas que se nos han inculcado también por la experiencia cotidiana y la educación elemental. Sí. Pero bueno, la ciencia evoluciona. Este dogma costó mucho de derrotar. No derrotar, sino sobrepasar, ir más allá, entender un poco más allá. Porque es Porque contraintuitivo, ¿no? Es contraintuitivo, ¿no? Entender que el tiempo va de otra manera y entender que el espacio no es esto que vemos, ¿no? Y este claro, contenedor que vemos, ¿no? efectivamente, porque no lo apreciamos a nuestro alrededor. Pero como siempre, ¿no? Cuando la tecnología va más allá de lo que nuestra intuición cotidiana ve, nuestra intuición cotidiana se desarrolla en escalas de distancia del orden del metro o milímetro, no más pequeñas, y velocidades, no sé, del orden de kilómetros por hora, cientos, no más que eso. Claro, cuando hemos hecho experimentos más allá de ese régimen que vivimos cada día, hemos visto que las cosas no acaban de ser como, como pensábamos. Y bueno, pero realmente hizo falta el genio de Albert Einstein para darse cuenta qué es lo que fallaba y qué es lo que había que cambiar. Y en particular revolucionó por completo nuestras ideas de espacio y tiempo y también la mecánica cuántica. No olvidemos que su premio Nobel es por la cuántica, el premio Nobel de Albert Einstein, no realmente por la relatividad. ¿Y qué es el espacio y el tiempo según la teoría de la relatividad y la física cuántica? Bueno, según la teoría de la relatividad, realmente el concepto de espacio y tiempo como contenedor, o sea, a mí me gusta pensarlo como un contenedor en el cual la física se desarrolla. Eso también era cierto para Newton. Esa parte es común a las dos teorías. Es, si quieres, como el escenario donde los artistas, que son las partículas, planetas, nosotros, nos movemos y desarrollamos nuestra actividad. El escenario lo pone el espacio y luego el tiempo, por supuesto, que fluye hacia el futuro. La diferencia crucial entre las ideas de Einstein y las de Newton es que para Newton ese escenario era lo que se llama, diríamos, inerte, era inmutable. Era un escenario fijo, el espacio es un contenedor fijo en el cual nos movemos y ese contenedor no se entera, no se modifica en absoluto en función de lo que pasa. O sea, un escenario absoluto, inerte, inmutable. Albert Einstein nos enseñó que eso no acaba de ser así y que el escenario es maleable, es cambiante en función de quién está encima de él. Es como un colchón, ¿no? Una cama elástica que en función de quién camina, ese escenario va cambiando. Y por tanto no es algo absoluto que está dado ahí para siempre, fijado, sino que es parte de la física. El espacio y el tiempo cambian, son dinámicos, interaccionan con el interior y, digamos, y forman parte de la dinámica de la Por física. tanto, pasan a ser protagonistas de la obra de teatro, no solo el Exacto. contenedor, sino que también están dentro de la obra de teatro, ¿no? Exacto. No hay espectador en el baile cósmico, si quieres. Ni siquiera el espacio y el tiempo son meros espectadores, sino que forman parte de la acción, como tú acabas de decir. Esa es la idea clave de la teoría de la relatividad general. Porque Iván, la teoría de la relatividad y la física cuántica son grandes desarrollos teóricos de cómo funciona el universo, con mucha matemática y con una brillantez de gente como Einstein o Niels Bohr y toda esta gente, pero que después con el tiempo se ha ido probando
que las cosas son realmente así, ¿no? Y me parece en el libro mencionas lo de los cuatro magníficos, ¿no? De las ondas gravitacionales, Mm, las ondas electromagnéticas, la radiación de fondo, que a través de todos estos instrumentos hemos ido probando que las cosas son realmente así, como dijo Einstein y como dijeron los físicos cuánticos, ¿no? Pero hay un punto en donde todo colapsa, ¿no? Que es el inicio, ¿no? Que es el Big Bang, ¿no? ujú, Hay un principio en donde la teoría colapsa y casi todo el mundo en la calle hemos concebido este punto como una gran explosión y como un inicio del tiempo. Entonces, lo bonito de tu libro, ¿no? Es que cuestionas un poco esta concepción, ¿no? Y, ujú. apuntas a temas diferentes. ¿Nos puedes contar un poco para ti qué es, no para ti, o para la ciencia, qué es Ujú. exactamente el Big Bang? Sí, sí, ciertamente lo has resumido muy bien. Digamos, el espíritu de la ciencia es poner todo en duda, ¿no? En la ciencia no hay dogmas, la ciencia se basa por confirmación experimental y cuando no la tenemos hay que poner en duda lo que ocurre y ver si hay otras posibilidades. En el caso del Big Bang, eh, digamos, las observaciones de hoy día nos dicen que el universo en el pasado fue más denso, digamos, todo estaba más apretado y más caliente. Y si uno extrapola esa teoría, que está basada en la teoría de Einstein, lo llamamos el modelo cosmológico estándar, y es una descripción del universo basada en la teoría de Einstein. Pues si uno extrapola, o sea, lleva la película hacia atrás en el tiempo, al final digamos, la densidad de materia, es decir, cuánta materia hay por el elemento de volumen en el espacio, va aumentando, 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 todo está más junto, más apretado, y eso al final llega a que la densidad de materia es infinita. Digamos, toda la materia del universo estaba, digamos, pacada en algo extremadamente compacto, tanto que la densidad llega a infinito. Y si uno intenta evolucionar la película más hacia atrás, la película se para. Digamos, la física deja de tener sentido. Y eso es lo que llamamos el Big Bang. Que no es una gran explosión Claro, y, y no con el Big necesariamente Bang, el inicio del tiempo, ¿o sí? digamos, ahí es donde viene el tema. Digamos, si uno se cree la relatividad general, digamos, hasta sus últimas consecuencias, se sabe, o sea, uno no puede ir más hacia detrás en el tiempo. Digamos, o sea, la película se para evolucionándola hacia atrás. La pregunta es si hemos de confiar en la teoría de la relatividad general en ese régimen. Eh, y la respuesta es que no. Y eso es algo que el propio Einstein dijo hace mucho tiempo, ¿no? Que es o sea, la teoría de Einstein no incorpora los principios de la física cuántica. O sea, es una teoría, digamos, clásica, porque se desarrolló al mismo tiempo que la física cuántica, entonces aún no la incorporaba. Eh, y por tanto, esa teoría deja de tener validez o no podemos confiar en ella en regímenes donde pensamos que la cuántica es crucial. En el universo eso no pasa o sea, en el universo a gran escala, cuando hablamos de galaxias, distancias cosmológicas. Los efectos cuánticos son tan despreciables que la teoría de Einstein es extremadamente precisa. Pero cuando nos vamos a dos lugares, uno es el centro de los agujeros negros, que es donde la materia colapsa y se hace extremadamente densa en el centro, y en el pasado remoto del cosmos. En esos lugares pensamos con bastante convicción que los efectos cuánticos son esenciales. Y por tanto, cualquier teoría que no incorpore los efectos cuánticos no debe de creer, uno no debe de creer sus predicciones en regímenes tan extremos.
Entonces confiamos en la teoría de Einstein y en la cosmología actual durante todo el camino hacia atrás en el tiempo, justo antes de llegar a ese instante que llamamos el Big Bang. Ahí, en lugar de un Big Bang, una explosión, un origen, yo le llamo la Big Question. Hay una pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, el Big Porque Bang. ahí entonces sí que tiene sentido preguntarse qué es lo que hay antes del Big Bang, ¿no? Porque hay mucha gente que dice: no tiene sentido porque el tiempo empieza en el Big Bang". No, lo que empieza es la teoría de la relatividad, ¿no? Pero la teoría de la relatividad no tiene por qué ahí ser cierta y Exacto, probablemente, pues sí, ahí puede haber algo más, exacto, cuando sobre todo se incorporan todos los efectos cuánticos, ¿no? exacto. Así es tal cual. No es una gran explosión, es una gran pregunta. ¿Qué es lo que ocurrió en ese instante? Hay que ir más allá de Einstein, más allá de su teoría, para saber lo que ocurrió. Y la pregunta está abierta. Hay propuestas concretas. Yo he trabajado muchos años en algunas de ellas, pero a día de hoy son propuestas, especulaciones, alternativas, y nuestro trabajo como científicos es intentar ver cuál de ellas es cierta. Porque en estas propuestas menciona sobre todo dos, ¿no? Muy concretas, que son la teoría de las cuerdas, ¿no? Y la teoría de la gravedad cuántica de bucles o de lazos, Correcto. como dos de las grandes propuestas que hoy en día Ujú. tienen más adeptos. Aquí ya estamos más en la filosofía casi, pero en las hipótesis, ¿no? Porque no están probadas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál crees que tiene más evidencia? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo? Digamos, es una buena pregunta. Esas dos teorías son teorías de gravedad cuántica, se llaman. Son dos propuestas para una teoría que unifique, que ponga en conjunto las teorías gravitatorias que tenemos, la de Einstein, y la física cuántica. Y haga una teoría donde esos dos efectos vivan en consonancia. Eh, el problema es que es extremadamente difícil. Se ha mostrado extremadamente difícil hacer una teoría de la gravedad cuántica. Por comparar, la teoría cuántica se desarrolló en un periodo de 20 años, 25 años. La teoría de la relatividad se desarrolló en un periodo de 7, 8 años. Gravedad cuántica se empezó en los años 60, o sea, hace 80 años, y aún estamos muy verdes en, en tener una teoría satisfactoria a nivel matemático. Claro, eso es física teórica. Lo primero es construir una teoría que matemáticamente tenga sentido, y luego empezar a comprobar sus predicciones, a extraerle predicciones teóricas y ir fuera y mirar a ver si ocurren o no. Entonces, claro, uno tiene mucha libertad. Y las dos principales avenidas han sido la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos. Hay otras, ¿eh? Hay otras más, y yo menciono esas dos porque son las más mayoritarias en términos de gente trabajando en ellas, pero hay otras que ¿Cuál es la quizás. diferencia entre estas dos? Sobre todo, la diferencia fundamental entre las dos. Digamos, la diferencia fundamental, bueno, son completamente diferentes si uno lo piensa bien. Es porque o sea, una teoría se construye a partir de unas ciertas hipótesis y a partir de ellas uno va sacando consecuencias y construyendo el edificio. Las dos teorías empiezan por polos opuestos. La gravedad cuántica de lazos piensa que la idea clave de Einstein, que la gravedad no es una fuerza, sino que es la geometría del espacio y el tiempo. O sea, la gravedad como geometría espaciotemporal. Ese es el axioma clave para la gravedad cuántica de lazos, y pretende hacer una versión cuántica de eso, lo que se llama geometría cuántica. Eh, 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 la teoría de cuerdas empezó, digamos, utilizando las técnicas que han sido tan exitosas para la física de partículas, que realmente no son tan gravitatorias, sino son más de física de partículas, donde esta visión de la geometría espaciotemporal no juega un papel crucial, sino digamos que hay partículas fundamentales
que en la teoría de cuerdas pasan a ser cuerdas en lugar de partículas, y estas, digamos, tienen grados de libertad, y a partir de ahí la gravedad emergerá de una forma secundaria. Ese punto de partida es tan diferente que aún no han llegado las dos teorías a llegar a su punto en común. Vale. Digamos, una empieza por abajo, otra empieza por arriba y aún no se pueden comparar porque aún no están bastante desarrolladas como para compararse en un lugar donde solapen. Pero el espíritu es muy diferente. Uno es gravitatorio y otro es más física de partículas. Y ahí compiten entre ellas, ¿no? Entre sobre todo los científicos y determinados centros, ¿no? Y son como dos grandes tribus, ¿no? En el mundo Sí. científico que están intentando avanzar y que a día de hoy no se están entendiendo. Ujú. Sí, digamos, hombre, lo de competir es una palabra así, o sea, en ciencia no debería haber competencia, ¿no? Porque aquí nadie tiene la verdad. Aquí nuestro objetivo es trabajar en un campo y comprobar si las ideas son ciertas o no. O sea, no hay más historia, no hay ninguna competición. El problema es que como hay seres humanos involucrados, los seres humanos, digamos, tenemos aspectos sociales que interfieren a veces digamos, con la ciencia pura. Y, por ejemplo, claro, si uno quiere conseguir más fondos, porque si tienes más fondos puedes contratar a más gente, puedes tener un mejor laboratorio, pues, pues en ocasiones ciertas personas, pues, digamos, intentan llevar el tema a una competición digamos, por ese tipo de razones. Pero la gran mayoría entiende que la ciencia es altruista y que aquí no hay competición, no es una carrera, simplemente es una aventura intelectual y vamos todos a una, cada uno desde un punto de vista, con el objetivo de avanzar globalmente. Y tú, Iván, ¿dónde te posicionas? Eh, Ahí. Una buena pregunta. O sea, yo entiendo o sea, como científico, realmente soy consciente de que mi opinión sobre sea, mis gustos personales. O sea, una cosa es la opinión científica, pero otras cosas son mis gustos personales son irrelevantes para la naturaleza. Eso le ha pasado, eso lo hemos visto en la historia de forma repetida. Muy curioso, Albert Einstein estuvo en contra de las predicciones más importantes de su propia teoría. O sea, no se creyó la expansión del universo y luchó contra ella, aun cuando salía de su propia teoría. No se creyó la existencia de agujeros negros, aun cuando salía de su propia teoría. Estuvo en contra de las ondas gravitatorias al principio, aun cuando salían de su teoría, porque sus sesgos personales iban en contra de muchas de esas ideas. Pero, como buen científico que era, cuando la evidencia se acumuló, dijo, me lo creo. Pues es así. Bueno, no con todas, porque los agujeros negros se descubrieron y las ondas gravitatorias se descubrieron cuando él ya no estaba, pero con la expansión cósmica lo aceptó públicamente. Así que, digamos, los científicos tenemos que tener en cuenta que nuestros sesgos personales son irrelevantes para la ciencia. Por supuesto, tenemos gustos y nuestros gustos guían nuestro interés. Yo me siento más cómodo con las ideas de la teoría cuántica de lazos porque mi formación es más gravitatoria. Y entiendo que será un sesgo que tengo, porque me han educado más en una comunidad gravitatoria y eso me hace ser más simpático o entender mejor las ideas en las cuales se basa la gravedad cuántica de lazos. Pero eso no quiere decir que sea la teoría correcta. Que El ahí tiempo hay que... una idea muy bonita en la gravedad cuántica de bucles, ¿no? Que es que no hay un Big Bang, sino hablan de un Big Bounce, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco qué es esto, esta idea de la gravedad cuántica de bucles del Big Bounce. Sí, digamos, para mí es una de las predicciones que la teoría es capaz de hacer en estos momentos, al nivel en el que está desarrollada, más interesantes y fascinantes. Y es que si aplicamos las ecuaciones de esa teoría al universo en sí y evolucionamos la película hacia atrás, como he dicho antes, inicialmente, durante los 14.000 millones de años anteriores a nosotros, la evolución es idéntica, casi idéntica a la de la relatividad general.
pero cuando uno llega a ese instante en el cual la densidad del universo alcanza un valor umbral, a partir del cual la física cuántica es importante, ahí esa teoría difiere de forma radical de la relatividad general. Y lo que ocurre es que los efectos cuánticos, los aspectos cuánticos de la gravedad entran en juego y dominan la dinámica. Y hacen que el universo, digamos, cuando va hacia atrás en el tiempo, en lugar de colapsar en una singularidad, rebote. Digamos, eso hacia atrás en el tiempo. La física realmente va hacia adelante en el tiempo. Lo que esta teoría nos dice es que el universo no comenzó en ese instante, que existía un universo antes, que se estaba contrayendo inicialmente por un tiempo quizá infinito, hasta que llegó a una densidad crítica a partir de la cual los efectos cuánticos provocaron un rebote y hubo una transición de contracción a expansión. El universo comenzó a expandirse. Ese instante, según la teoría de Einstein es el comienzo, aquí no. Aquí es la mitad. Aquí es el rebote, ¿no? Es el rebote cuántico, el Big Bounce. Que aquí puede ser muchos rebotes, ¿no? Porque después se expande y después vuelve a rebotar, o solo hay un Claro, rebote o esa es hay infinitos rebotes. efectivamente, esa es la primera pregunta que cuando, de hecho, siempre que presento estas ideas, la gente me pregunta, ¿volverá a rebotar otra vez? Eh, Realmente la gravedad cuántica de lazos ahí tiene menos que decir, porque esta teoría es importante cuando la densidad, o sea, cuando el universo va a colapsar, cuando está a punto de llegar a una singularidad espaciotemporal. Eh, la teoría cuántica de lazos te dice que si el universo, que ahora se expande, por alguna razón empezase a contraerse, o sea, si la expansión se frenase y volviese a contraerse, entonces en algún momento habría otro rebote. Pero la pregunta es si va a empezar a contraerse. Vale. Sí. Y hoy día ahí no tiene nada que ver la gravedad cuántica de lazos, ahí tiene que ver más la relatividad general y el contenido energético de nuestro universo y de materia. Y hoy día pensamos, todo indica que no, que el universo va a contraer, expandiéndose, va a continuar expandiéndose por siempre. Por tanto, Entonces, la respuesta a tu no pregunta, rebotaría, en teoría no va a volver a rebotar. claro, la respuesta a tu Teóricamente. pregunta es que si todo evoluciona como parece, el universo se expandirá para siempre y no se repetiría la historia. Pero como hay un contenido material y energético que no entendemos, que es la energía oscura y la materia oscura, no sabemos, o sea, queda ¿Qué cierta sucederá con incertidumbre. esta materia y energía oscura? Que igual esta materia y energía oscura tiene unos efectos ahí que igual pueden hacer que vuelva a contraerse el universo. Claro. De hecho, el universo no se contrae por el efecto de la energía oscura. Mm, Pero correcto. como no entendemos lo que es, o sea, podía ser el caso que su efecto expansivo desapareciese en algún momento. Mm, Hasta que no entendamos lo que es, entonces nadie puede cerrar la puerta a que el universo deje de expandirse. Pienso que es extremadamente improbable, pero eso ya es un poco vale. Y de- Iván, entrando en un tema muy bonito que es el del tiempo. ¿Qué es el Ya hemos visto que el tiempo no es absoluto, que es relativo con Einstein. Ujú, Hemos visto que el tiempo parece que llega a un momento cero, pero ya me consta que hay algunos físicos teóricos que incluso cuestionan la existencia del tiempo, ¿no? O que ven el ujú. tiempo como un fenómeno emergente, ¿no? Pero no sé, ¿tú ahí piensas que el tiempo existe? ¿O que el tiempo es sencillamente una creación humana, de la experiencia humana? En las ecuaciones fundamentales de la física teórica, ¿hay un momento en que desaparece el tiempo o no? Ujú. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, esta es una pregunta, digamos, profunda. Y de nuevo la ciencia tiene propuestas en este momento, no tiene respuestas absolutas. Y tiene mucho que ver con la gravedad cuántica, porque la gravedad cuántica quiere entender cuál es la estructura fundamental y más elemental del espacio y el tiempo.
Entonces yo te puedo decir mi preferencias. Cuestionamiento filosófico. Claro, esto es, vamos ya un poco más allá de la ciencia y yo como ser humano, cuál es la idea que más atractiva me parece? Eh, a mí la idea que más atractiva me parece es la del tiempo emergente como fenómeno relacional. He dicho dos cosas, emergente y relacional. Eh, Pienso que a nivel fundamental eh, eh, no existe la noción de tiempo a nivel más elemental, pero es el hecho de existir diferentes sistemas en el universo y compararse unos con otros lo que provoca un sentido de evolución. Por comparación unos a otros, por ejemplo, no sé, vemos que la Tierra da vueltas al Sol y cada vuelta le llamo mi cumpleaños. Eh, eh, pero no porque exista un reloj absoluto, un tiempo que fluye absoluto, sino por ese sentido relacional de unas cosas con otras. Em, Esa es la Esto idea más cuesta de atractiva entender, ¿eh? Esto que cuesta me... de entender, Iván. Esto cuesta Claro, de entender, ¿eh? claro, Porque ahí porque el tiempo desaparece de alguna manera, ¿no? No existe el tiempo, lo único que existe es la relación de las cosas entre sí, ¿no? Y los fenómenos exacto. entre Ujú. sí. Sí. De hecho, esas ideas son más viejas que, que la luna, ¿no? Leibniz, que era Sí, contemporáneo de Newton, Leibniz luchó contra Newton diciéndole, Newton, nos has impuesto esta idea de tiempo absoluto y es un dogma, es un axioma para ti, pero si te fijas a tu alrededor, no hay nada que nos diga que el tiempo es absoluto. El tiempo lo medimos de forma relativa con el ejemplo de la Tierra alrededor del Sol, las manillas de mi reloj que van dando vueltas, o el siempre, astronauta que va y vuelve y es más joven, ¿no? exacto, exacto, siempre cosas relativas. Miramos cómo cambia un sistema con respecto a otro. Eso es la forma que utilizamos para medir el tiempo. ¿Por qué me tengo que creer que existe un tiempo absoluto? Pero claro, la autoridad de Newton científica, digamos, relegó las ideas de Leibniz a libros de filosofía, pero digamos en los últimos años han vuelto otra vez en la gravedad cuántica porque, digamos, así es como emerge el tiempo a nivel más fundamental. Por ejemplo, en la gravedad cuántica de lazos, emerge de forma relacional. Sí, sí. Hay un libro muy bonito sobre el tiempo de Carlo Rovelli, que no sé Ujú, si está también en gravedad cuántica, y que habla de esto, de que el tiempo ahí desaparece y que lo único que hay son fenómenos cuánticos relacionales o, bueno, me cuesta entenderlo. Cuesta entender una lógica sin tiempo. ¿No? A la mente humana, una cosa que, claro, es muy bonita la historia desde el Big Bang hasta ahora porque son 13.000 millones de años, lo ujú, que sea, con una serie de fases, que ahora me gustaría abundar un poco en las diferentes fases y en el marco tal hasta que aparecemos los humanos y la mente y la conciencia y eso se entiende bien. Ahora, a la que le sacas el tiempo, dices, "Hostia, yo no sé pensar sin tiempo, ¿no? exacto. Pero digamos, esa es la esencia de la física teórica en particular. Sacarnos de nuestro régimen de confort. Mm. Sacarnos de nuestra zona de confort y en la jungla e intentar dar sentido a algo que nuestro sentido común está en contra. Así es como evoluciona la ciencia a nivel fundamental. Y ese desconfort se convierte en nuestro día cotidiano. A mí también me parece, digamos, doloroso pensar sin tiempo, pero acepto que es una limitación de mi sesgo como ser humano y me la quito y me voy a las ecuaciones e intento darle sentido a una teoría sin tiempo, a ver si lo tiene. Y así es como avanza la ciencia, sacándonos de nuestra zona de confort. Iván, entrando en la evolución desde el Big Bang, hay mucha gente que habla de que todo sale de la nada, ¿no? Y tú, por ejemplo, defiendes que la nada, más que la nada, es una sopa cuántica, ¿no? Ujú. Y hablas de como la primera fase como la sopa cuántica, ¿no? Después hablas
del periodo inflacionario, que hay el famoso inflatón, ¿no? Ujú, Este periodo inflacionario, ¿no? Y después hablas ya de cuando se crea la materia, que le llamas el Big Bang caliente, bueno, se le llama el Big Bang caliente, ¿no? ujú. Y cómo de las primeras partículas elementales se llega a las galaxias, ¿no? Me gustaría hablar un poquito de estas tres fases, si es que además si lo he entendido bien, que es la primera fase, ¿no? Que es la sopa cuántica, ¿no? Que es casi el equivalente a la nada, ¿no? ¿Qué es esto exactamente, Iván, del principio? Sí, es que, digamos, el concepto de la nada cambió de forma radical con el nacimiento de la teoría cuántica. Antes de la física cuántica, la nada estaba bien definida, era la ausencia de todo. La ausencia de materia, la ausencia de energía, la ausencia de cualquier contenido energético. Con el nacimiento de la cuántica nos dimos cuenta que tal concepto no existe en la naturaleza. Yo lo he dejado así caer, pero si lo piensas un poco es extremadamente chocante. Que es imposible en la naturaleza tener un sistema que sin energía y sin materia en general. La forma intuitiva de explicarlo, o semi-intuitiva, es vía el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que hay una indeterminación fundamental en la naturaleza, en la energía. Que es imposible determinar con exactitud cuánta energía hay en un sistema. Siempre hay unas fluctuaciones cuánticas, como un burbujeo, que es inevitable y es parte de la naturaleza. Es tan pequeño que antes de la física cuántica nunca nadie lo había notado y de hecho para notarlo, para ver sus efectos hay que ir a laboratorios realmente sofisticados, ¿no? Como el de Ginebra del CERN o Fermilab o laboratorios, digamos, sofisticados. Pero hoy día estamos convencidos de que eso es así, lo medimos de muchas maneras. El vacío cuántico es muy diferente de la nada. Hay un burbujeo energético, plom, 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 que es inevitable. Que esto Ese es es el momento cero, ¿no? Del Big Bang, el vacío cuántico es como el momento del principio, ¿no, Iván? sí, el momento del principio. Es el momento, Digamos, o sea, y ahí, sí, no, no, di, Iván. digamos de hecho, esa es la base de la teoría inflacionaria, que toda la materia que conocemos, ¿no? Electrones, fotones, la luz, etcétera, estaba en el vacío, no había. Pero el vacío cuántico, que es diferente de la nada. Y del vacío cuántico, ¿cómo se pasa a este primer periodo inflacionario con el tema del inflatón? Es decir, ¿cómo hay esa primera evolución? Sí. Realmente, fíjate que he dicho que los campos de materia, electrón, fotón, etcétera, estaban en el vacío. Pero la energía, el universo tenía energía y estaba, esto es una hipótesis de la teoría inflacionaria, estaba condensada en una sustancia que llamamos el inflatón. El nombre no es muy sofisticado, pero es el nombre que se le dio. Es muy similar a la energía oscura que vemos hoy día, que provoca una expansión acelerada del cosmos, pero digamos era a una escala mucho mayor, digamos. La expansión era mucho más fuerte que la de hoy. ¿Qué es el inflatón? Es una cuestión abierta, es una de las hipótesis de este modelo inflacionario, pero lo que el modelo nos dice es que si existió ese inflatón que provocó que el universo se expandiese de forma acelerada, digamos, exponencialmente acelerada, y habrían fluctuaciones cuánticas del resto de campos, esa expansión es capaz de romper esas fluctuaciones cuánticas del vacío y crear partículas de la nada, de la nada cuántica. Se hacen falta dos cosas, el vacío cuántico para los campos de materia y el inflatón provocando una expansión. Esos dos ingredientes, expansión junto con el vacío cuántico, hacen que un montón de partículas se generen de la nada cuántica. Y ese Porque fue ahí el hay un origen. tema
Y ahí hay el tema, Iván, de la partícula y la antipartícula que se colapsan, pero es decir, ¿cómo funciona también todo este tema de partículas, antipartículas y por qué al final realmente es capaz de salir partículas que no se colapsan con su antipartícula, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, esa generación se llama generación de pares desde el vacío, provocada por la expansión cósmica. Esos pares siempre son partícula-antipartícula. Pero cuando uno dice antipartícula, digamos, la ciencia ficción ha hecho mucho daño, digamos, así en sentido de broma, porque parece algo así súper súper estrambótico, antimateria, o sea, algo de Star Trek. Pero no lo es tanto realmente. De hecho, muchas de las partículas que conocemos son su propia antipartícula. Mm, Por ejemplo, el fotón, que es la partícula de luz, digamos, el paquete, o sea, la luz está hecha de pequeñas partículas llamadas fotones. El fotón es su propia antipartícula. Entonces, ya no hay tanto misterio con el concepto de antipartícula. Estamos llenos de antipartículas porque los fotones son su propia antipartícula. Una antipartícula, digamos, la antipartícula del electrón es otra partícula idéntica excepto por la carga eléctrica, que tiene signo diferente. Pero ya está, no tiene más historia. Entonces, estas partículas que se crearon en abundancia durante la inflación eran su propia antipartícula. Eran del tipo de partículas cuyas antipartículas son ellas mismas. Eh, y es que no tiene mucha magia. Eh, eh, y, eh, eh, y el objetivo, digamos, de esa creación de pares, que a mí me parece bastante fascinante. De hecho, me parece la idea más bonita de la ciencia, si te digo la verdad. mm. Es que esas partículas eh, 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 formaron las semillas, digamos, los orígenes de la estructura a gran escala del cosmos que vemos hoy día. O sea, el cosmos lo vemos, digamos, tiene una estructura, ¿no? Tiene galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos, digamos, expandidos, formando un tejido cósmico que llamamos. Y ese tejido, su origen realmente viene de esta creación de partículas desde el vacío en la fase inflacionaria del universo. Sí, yo en el libro digo algo así como el todo tiene origen en la nada. La nada cuántica, por supuesto. Es decir, las ¿Y mayores cómo estructuras. sale de ahí? ¿Cómo se generan las primeras partículas reales? Bueno, lo que son las primeras partículas elementales. Porque si la partícula y la antipartícula se van em, colapsando entre ellas, ¿cómo es capaz de salir estas primeras partículas elementales que generan toda la evolución posterior en esta fase inflacionaria, ¿no? Exacto. O sea, ahí tengo que dar un poco más de información y es que esos pares que se crearon durante la inflación no eran electrones, protones que nos componen hoy día. Eran, digamos estas partículas inflatones que llamamos y su único objetivo fue generar inhomogeneidades en el cosmos. Es decir, que hubiesen zonas más densas que otras, porque donde había una partícula era más densa y donde no la había era menos. Y eso crea valles gravitatorios, es decir, donde hay más materia, la gravedad es más fuerte. Donde hay Mm, menos, la gravedad es más débil. Y eso es lo que va a generar posteriormente que la materia del universo se concentre en ciertas zonas y no en otras. mm. Ese fue el papel de estas partículas que se crearon durante la inflación. Simplemente establecer el mapa de inhomogeneidades cósmicas que luego crecería para convertirse en lo que vemos. Pero ahora falta la materia encima de eso, la materia ordinaria encima Claro. de eso. La materia que se va a acumular en esos valles gravitatorios. Mm, Y eso se generó al final de la inflación. mm, Y la hipótesis, que de nuevo es una hipótesis y no hay que creerla así como, como tal, pero es la mejor que tenemos hoy día, es que al final de la inflación esa sustancia, el inflatón, era inestable
y decayó, es decir, se descompuso en las partículas más elementales que conocemos, como los quarks, electrones y radiación. Y es ahí donde se creó la materia que nos compone, o el Esto es lo origen que de se la... llama el Big Bang caliente, ¿no? Exacto, Este momento, exacto, que hay el Big exacto, Bang anterior y hay el Big Bang exacto. caliente. Que aquí entiendo, Vale, Iván, que es el primer momento en donde ya tenemos una foto, ¿no? En donde ya hay una primera, es decir, es a donde hemos llegado con los cuatro fantásticos que decíamos, ¿no? La radiación de fondo, la radiación gravitatoria, y las ondas exacto. gravitatorias y la radiación electromagnética, ¿no? Hemos podido llegar a esa primera foto del Big Bang caliente, ¿no? Exacto, eso es lo que vemos en el fondo cósmico de microondas, Mm, las cenizas de ese momento, porque antes del final de la inflación, durante la inflación, o sea, no había materia como la conocemos. El universo era frío, digamos, porque si no hay radiación no hay temperatura. Y fue al final de la inflación donde ese inflatón se decayó en las partículas fundamentales, radiación, y de repente hay una temperatura, el universo es caliente, la materia se ha generado, empieza a acumularse en los valles gravitatorios que se crearon durante la inflación, y que ahí es lo que empieza la dará lugar etapa. a las galaxias y los Exacto. cúmulos y donde hay cúmulos y donde hay vacío. Exacto, exacto. Claro, la materia se acumulaba ahí y por gravedad, la gravedad es atractiva. Entonces, donde hay más, se Mm. atrae más. Y esas inhomogeneidades van creciendo debido a la atracción gravitatoria y se van formando el origen de las galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos y la estructura que vemos hoy día. Porque este periodo inflacionario, Iván, ¿cuánto dura? Porque Uf, parece como si sea que ¿qué dura? Desde el instante 10 me parece elevado a la menos 40, ¿no? Donde empieza el Big Bang, ¿no? Ahí, ¿cuánto rato dura este periodo inflacionario que es tan importante en la historia del universo, ¿no? sí. Sí, la duración de los modelos más aceptados de inflación es del orden de 10 a la menos 35, 36, 37. Eso quiere decir 0, en segundos. 0,35 ceros, Wow. 35 ceros. Ese número es más pequeño de lo que nos podemos imaginar. O sea, imagínate lo más pequeño que te puedas imaginar, pues es más pequeño aunque eso. 35 ceros y un uno en segundos. Para Esto mí, es todo lo que dura este periodo tan crítico, tan importante, tan relevante del inflatón y del periodo inflacionario, ¿no? sí. De hecho, hay mucha gente que recela de la inflación. Recela de que realmente haya ocurrido. Y con razón, ¿eh? Yo también tengo cierto escepticismo por qué es el inflatón, por qué era inestable. Esas preguntas hay que responderlas y no tenemos respuesta aún. Sin embargo, la predicción de que las fluctuaciones de vacío, o sea, que la inflación transforma fluctuaciones de vacío en las semillas de la estructura a gran escala del cosmos, o sea, esa realmente la hemos comprobado en el mirando, o sea, se mira con detalle, de forma sofisticada, cómo están las galaxias distribuidas y coincide muy bien con esa predicción. Para mí esa predicción es tan bonita, el hecho de que el todo surja de la nada, que es una idea tan bonita que creo que la naturaleza no la puede desaprovechar. Tiene que haber formado parte de la historia del cosmos. De una forma o de otra, si no con la inflación, con algo muy similar, pero algo de verdad tiene que haber en esa idea. Y ahí, en el momento en que ya aparecen las primeras partículas, la historia parece bastante, mm, es decir, parece que la ciencia ha dado bastante en cómo ha habido toda la evolución, desde esas partículas a los primeros átomos,
a las primeras estrellas, las primeras galaxias, los planetas, y después la vida, las primeras células, las plantas, los animales, ¡pam! El hombre con mente, con conciencia, que es capaz de pensar sobre todo esto. ¿Cuánta de incógnita crees que aún hay desde el momento en que ya nos llega información a través de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y Ujú. hasta ahora, ¿crees que toda esta historia ya está muy sabida? ¿Ya se conoce muy bien todo lo que pasó? ¿O crees que aún hay grandes incógnitas en este camino desde la inflación, desde el periodo Ujú. inflacionario hasta ahora? ¿Crees que aún quedan muchísimas incógnitas? ¿O aquí quizás sí que estamos en lo del 99% de que conocemos bastante bien cómo ha sido todo este proceso? No, yo pienso que hay muchas incógnitas. Lo que pasa es que, digamos, la ciencia actúa de forma inteligente, ¿no? Y aquello que no conocemos somos capaces de parametrizarlo de cierta manera que nos permita continuar evolucionando en el conocimiento, que no nos impida. Mm, Y en este caso, por ejemplo, se sabe que la materia oscura tuvo mm, un papel crucial para diseñar la forma de las galaxias y la forma de los cúmulos de galaxias, etcétera. Y la materia oscura se llama oscura porque no sabemos lo que es, digamos. mm, Es oscura en nuestro conocimiento. mm, Sin embargo, sabemos que está ahí y sabemos qué efectos produce. Entonces, podemos continuar haciendo física aun cuando realmente no sabemos de qué está hecha. mm, Sabemos que no interacciona con la luz, sabemos mm, que está ahí porque vemos sus efectos gravitatorios, mm, pero no sabemos de qué partículas está hecha. Lo mm, mismo con la energía oscura. mm. Pero hemos podido entender todo lo que has dicho, aun cuando no estamos seguros qué es la materia oscura y la energía oscura. Mm. Entonces, digamos, sabemos mucho, pero queda mucho por aprender. Ahí Eh, van. He tenido ocasión de escuchar, por ejemplo, teóricos de la complejidad, de la teoría de la complejidad, como Stuart Kaufman o Michael Levin, el biólogo, que ellos apuntan a que igual hay una, un diseño inteligente o hay algo ahí detrás en la generación de la complejidad y de los sistemas y del funcionamiento que está por descubrir. Y que Ujú. bueno, están apuntando con sus experimentos a esa posibilidad. Ahí van. ¿Tú tienes alguna idea al respecto? ¿Lo conoces? ¿Estás familiarizado con esto? Bueno, conozco las diferentes teorías que existen en el mercado y tengo mi opinión. Claro, yo no trabajo en ellas en concreto, sobre todo porque rozan la biología y Mm. eh, eh, digamos, o sea, me imagino que tienes en mente el origen de la conciencia o Bueno, cosas. entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí también entramos un poco, y sé que te saco de tu zona de confort, ¿eh? Ujú. Entramos Sí, un sí, poco en posicionamientos más de tipo filosófico, ¿no? exacto, Pero, exacto. ¿qué crees? Es decir, ¿te consideras un materialista científico, por ejemplo? Em, ¿Crees que todo sale un poco de esta evolución de la materia que en un momento dado hace emerger todo lo demás? ¿O piensas de otra manera? ¿Cómo te posicionas ahí? Sí, de nuevo queda claro que es una opinión personal y filosófica más que científica, es mi opinión personal. Eh, yo apuesto porque la inteligencia, la conciencia es un resultado de complejidad. Es decir, o sea, lo que has llamado un materialista Mm, científico. mm, Cuando pones un número tan enorme de sistemas elementales a interaccionar entre sí, emergen fenómenos que no existen para cada una de las partes.
fenómenos emergentes, holísticos, que no tienen cabida para cada subsistema, pero que emergen cuando tienes un sistema tan complejo. Yo he puesto que eso es el origen de la conciencia y de la inteligencia y de la actividad científica de los humanos, sin necesidad de ningún ingrediente extra. Pero es una Y ahí, Iván, filosofía. profundizando un poquito ahí y crees que detrás de todo, em, y más allá del Big Bang, en el, em, hay el azar, hay un diseño inteligente, hay una energía inteligente, hay algún tipo de propósito. Ya sé que te estoy sacando muy fuera de tu zona de Ujú. confort, ¿eh? Sí, sí. Pero, ¿crees, y aquí entramos con la big question, ¿no? De qué entendemos por Dios, si es que hay Dios o si es que hay algo. Ahí, ¿cómo te posicionarías? Sí, de nuevo, esto no es ciencia, esto es un capítulo diferente, que no tiene nada que ver con mi actividad científica. Sí, sí. Eh, si tú me preguntas si creo que hay algo más allá que las leyes básicas de la naturaleza, yo a nivel personal no lo creo. Pero bueno, soy científico, así que todo lo que diga tengo que demostrarlo, tanto como como que sí o como que no. Lo que sí que puedo demostrar son las ecuaciones de la física con las que trabajo, proponiendo experimentos, cogiendo datos de los telescopios. Estas otras creencias, bueno, son creencias, ¿no? Y como digo, yo personalmente creo que no. Porque y ahí dices: "Sí que creo en las leyes básicas de la naturaleza". Las leyes básicas de la naturaleza como principio fundamental de todo. Es decir, bueno, aquí hay la palabra principio, ¿no? Que con lo que Ujú. decíamos del tiempo pero, es decir, ¿hubo un principio, no hubo un principio? ¿Crees que igual no ha habido principio, ¿no? Pero, hay una comprensión que se nos escapa, que es la generadora de todo. Mm, es una pregunta muy complicada que no sé si Es tiene, complicada. pero bueno, es saber si ahí tienes algún posicionamiento concreto. Claro, sí es una pregunta complicada. Digamos, no hay duda de que el universo se rige por algún tipo de leyes o algo que se parece mucho a ellas, porque vemos periodicidad y patrones a nuestro alrededor. Y la Si yo podemos tiro una... descifrar con matemáticas. La Claro, podemos descifrar con matemáticas y racionalidad. exacto, y Entrar en funciona, ella y descifrarla. Y funciona. Y funciona y para funciona. todo. Sí, O sea, es algo pragmático que si tú tiras la piedra con la misma velocidad, cae siempre en el mismo intervalo de tiempo. Lo correcto. cual nos lleva a decir que tiene que haber un patrón detrás de eso que lo llamamos leyes de la física. Las proponemos, predecimos, vamos al experimento y funcionan. Y Mm. de hecho, todo el progreso de la humanidad está basado en esa observación de que hay patrones en el universo, hay unas leyes fundamentales que el universo parece seguir. ¿Por qué las hay? ¿Quién las puso ahí? Son preguntas que van más allá de la ciencia, porque recuerda que en la ciencia cualquier afirmación tiene que ser comprobable o refutable. Y esas ideas no se pueden refutar. Por tanto, un físico dice, no me preguntes por qué la naturaleza funciona así, y yo te puedo demostrar que funciona así. El por qué son argumentos filosóficos y estamos en una disciplina diferente, que también es muy importante, no nos equivoquemos. A veces las ideas filosóficas abren caminos científicos que no habíamos visto antes. La filosofía es esencial para mí. Es una pregunta importante, hay una afirmación importante, ¿no, Iván? Porque muchos científicos desprecian a la filosofía como antigua o como poco... me ha gustado esta afirmación también que haces de que mm, tú defiendes más bien que la filosofía abre preguntas, ¿no? Que el científico después puede perseguir. Sí, la filosofía yo a veces la entiendo como la disciplina que nos enseña a pensar, Mm, o sea, que establece las bases del pensamiento.
Y eso es esencial para la ciencia. O sea, ese es el esqueleto en el cual la lógica, la racionalidad, la forma de hacerse preguntas y comprobarlas. Esa es la disciplina de la filosofía y pienso que es esencial para la ciencia. Igual los filósofos, digamos, pueden enseñarnos a pensar de forma mejor de lo que lo hacemos hoy día. Eh, eh, Iván, antes me he quedado un poco preocupado, ya estamos casi al final, porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, está muy interesante el tema, pero me he quedado con un tema que me has dejado preocupado, porque decías, oye, la teoría general se desarrolló de la relatividad se desarrolló en pocos años, la cuántica también, y en cambio, por ejemplo, con la gravedad cuántica de lazos, pues llevamos desde los años 60, ¿no? Y no avanzamos. Em, ¿Crees que realmente vamos a avanzar mucho más en los próximos años? O ya está todo tan lejos? Es decir, las preguntas están ya tan lejanas a nosotros y los instrumentos que tenemos aún son tan poco poderosos, ¿no? Bueno, ahora parece que tendremos ordenadores cuánticos o que tendremos, me imagino que herramientas, instrumentos, pues el colisionador de partículas, pues supongo que también será cada vez más poderoso, ¿no? Pero ¿crees que vamos a tardar muchos más años en conseguir respuestas adicionales? te voy a responder con recordando un meme que vi hace un tiempo que me gustó mucho y eran dos personas del Paleolítico, los dos sentados encima de la rueda que acababan de inventar y uno le decía al otro, aquí ya está todo inventado, ¿qué más vamos a, qué más vamos a poder inventar? Bueno, yo tengo el mismo punto de vista, digamos, hemos visto la punta del iceberg y no tengo ninguna duda de que los próximos 20, 30 años nos van a traer mensajes nuevos, radicalmente diferentes y nos van a abrir ventanas que antes ni imaginábamos. Eso se ha repetido una y otra vez en la historia. Antes de la mecánica cuántica se pensaba que la física estaba cerrada. Digamos, había un sentimiento de la física completa, con las ideas de Newton y nada más lejos de la realidad. En 20 años la forma de hacer ciencia cambió de forma radical. No pienso que ahora estemos en una situación diferente. Iván, una última pregunta que la tiene también un amigo mío y que a ver si se la resuelves. Él, ahora estamos con el modelo estándar, ¿no? Que es como la gran, hasta dónde ha llegado la ciencia, ¿no? La comprensión de la ciencia ha llegado al modelo estándar, ¿no? Que Ujú, es el que explica con mucha precisión cómo funciona el universo con todo lo que hemos dicho a lo largo de esta entrevista, ujú, ¿no? Y después es verdad que hay estas teorías más allá de la teoría de la gravedad cuántica de bucles, la teoría de las cuerdas, pero hay como una cosa intermedia que son esta idea de los campos cuánticos, ¿no? La idea de los ujú, campos cuánticos, ¿no? Entonces, la idea de que todos son campos cuánticos ujú, en interacción, ¿no? Antes hablabas del vacío cuántico, ¿no? ujú, Esta idea de los campos cuánticos, ¿no? Entonces, esta idea de que todos son campos cuánticos sin interacción, ¿es una idea que ya está científicamente 100% probada o es aún una, aún un punto de hipótesis, ¿eh? Y que no está, aún no forma parte de lo que a día de hoy se puede decir que es casi certeza, ¿no? ujú. Eh, ¿qué dirías ahí, Iván? O sea, esa idea, respuesta corta, esa idea está completamente corroborada sin lugar a dudas. Se llama la teoría cuántica de campos, que es una teoría cuántica, digamos, realmente es la evolución de la teoría cuántica, de la mecánica cuántica, que se inventó en los años, primeros 20 años del siglo pasado. En los años 30 se evolucionó a una teoría cuántica de campos, donde los entes fundamentales son campos. Digamos, las mayores predicciones de la ciencia corroboradas están hechas por esa teoría. Está la famosa predicción del momento giro magnético del electrón, que se predice, creo que con 13 cifras decimales,
con la teoría cuántica de campos y se han comprobado una tras otra. Es la Por teoría tanto, más Iván, por tanto, la gente tendría que percibir la realidad no como como un puzzle de millones de piezas, sino como un océano de olas, de muchas olas diferentes que se superponen entre ellas, ¿no? eso es Es más, exactamente, es exactamente, esa es la teoría lo cuántica que hay en el teatro de fondo es más esto que no millones o trillones de partículas, ¿no? así es, así es. La pregunta es si hay una realidad más fundamental Aún. detrás de eso. Y eso es lo que no sabemos. Quizá la gravedad cuántica nos enseñe que la teoría de campos, cuántica de campos, es una cosa emergente y hay algo incluso más fundamental que eso. Así funciona la ciencia, ¿no? Vamos construyendo, esto funciona muy bien hasta que nos damos cuenta de que hay algo más allá. A día de hoy, la teoría más satisfactoria que tenemos es la teoría cuántica de campos, que es una teoría preciosa, de las más bonitas que uno puede imaginar a nivel intelectual y matemático, tremendamente exitosa y que captura con gran precisión la realidad del universo. Si hay algo más allá, lo veremos. Espero verlo. Iván, ha sido un auténtico placer, lujo. Yo creo que hemos profundizado Igualmente. en las profundidades del universo y muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido todo un privilegio tenerte. El placer ha sido mío. Gracias. Gracias, Iván.